Si no me olvido, muy bien. Genial, bueno. Hoy vamos a ver interacciones débiles. ¿Sí? Como de costumbre vamos a hacer un repaso sobre lo que vimos la clase pasada de QCD. Me pueden parar en cualquier momento si quedó alguna cosa poco clara de la clase pasada. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Como les comenté, los cálculos necesarios o involucrados con observables que uno quiera calcular de QCD son bastante complicados, exceden por lejos este curso. Entonces, la idea de la clase pasada fue mostrarles características fenomenológicas o cualitativas de la interacción fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de una teoría lagrangiana con la que estamos trabajando hace ya unas semanas. Entonces lo que vimos o el objetivo fue tratar de relacionar aspectos experimentales u observacionales que uno ve de la interacción fuerte, tratando de conectar eso con la estructura del lagrangiano que nosotros construimos la semana pasada, este lagrangiano de Yang-Mills, en particular para el grupo de simetría SU3. ¿Sí? Y lo que vimos es que los bosones de Gauge, o sea, los mediadores de la interacción fuerte, o los mediadores de esta interacción en este lagrangiano de Yang-Mills, que llamamos gluones, a diferencia de los fotones, que son los campos de Gauge del electromagnetismo, los gluones llevan carga de color, mientras que los fotones no tienen carga eléctrica. Y eso surge directamente de cómo es el lagrangiano. ¿Sí? En el lagrangiano, los fotones, el término del lagrangiano de Gauge, que depende solamente de los campos de Gauge, los fotones o los gluones. En el caso de los fotones, ese lagrangiano era cuadrático en los campos, y eso era consistente con pensar que viene un fotón, sale un fotón. O sea, los fotones no interactúan consigo mismos. Interactúan con partículas cargadas, pero como ellos no tienen carga eléctrica, no interactúan consigo mismos. Mientras que los gluones, como el grupo de simetría, como el lagrangiano de Yang-Mills, tiene un término de Gauge, que es cuadrático, cúbico y cuártico en los campos de Gauge. De repente hay vértices de 3 gluones y hay vértices de 4 gluones en el lagrangiano, y eso indica que los gluones interactúan consigo mismos, y eso es porque tienen carga de color. ¿Sí? Bien, otra cosa que vimos es que los electrones hacen scattering con el protón, o sea, un experimento tradicional en esta área es el scattering entre protones y electrones, y vimos que eso nos permite ver la estructura interna del protón mediante la interacción electromagnética, ¿no? O sea, un electrón, cuando se aproxima a un protón, interactúa electromagnéticamente, eso significa que intercambia un fotón. Y si uno conoce la dinámica de esa interacción, puede explorar dentro de un protón, que nosotros vimos durante varias clases, y en particular la clase anterior, que no es una partícula fundamental. La clase pasada vimos que uno experimentalmente puede demostrar que el protón está hecho de cosas más chiquititas que se llaman partones, que no son ni más ni menos que los quarks y los gluones que interactúan entre esos quarks. Y lo que vimos es que a bajas energías, que es lo mismo que decir a distancias grandes, los partones, que son los quarks y los gluones, forman estados incoloros siempre, o sea, no pueden estar solos, y solo pueden estar agrupados de 3 quarks o de quark y antiquark, y a eso lo llamamos confinamiento. Los quarks y los gluones están forzados, como son objetos con color, están forzados a aglutinarse con otros de modo tal de formar un estado incoloro, que es el estado de menor energía. Entonces, a bajas energías, la fuerza fuerte tiene esta característica de que los quarks y los gluones están fuertemente ligados en un estado confinado.
Pero por otro lado vimos que a altas energías, en este scattering electrón-protón, experimentalmente uno ve que a energías muy altas, la interacción no es entre un electrón y un conjunto de cosas que interactúan, como lo es el protón, sino que en muy altas energías la interacción es entre el fotón del electrón y uno de sus partones, como si estuviesen libres, como si no tuvieran ningún tipo de interacción con nadie. Y eso lo llamamos libertad asintótica, que es otra característica de la fuerza fuerte. Y lo que vimos la clase pasada también es que estas características de la fuerza fuerte, uno las puede de alguna manera linkear con la estructura del lagrangiano. En particular, yo puse un poquito de énfasis en el comportamiento de la constante de acoplamiento de QCD. O sea, la constante de acoplamiento es una constante que da cuenta de cuán grande o cuán pequeño es una interacción, ¿sí? La constante de acoplamiento electromagnética tiene un cierto valor, la constante de acoplamiento de la interacción fuerte tiene otro valor, y así sucesivamente. Y lo que vimos es que estas constantes en realidad no son constantes, sino que dependen de la energía de un proceso en particular, ¿sí? Y pudimos establecer, o yo traté de darles algún indicio de por qué puede ser que sea esto, y les hablé del hecho de que, en el caso del electromagnetismo, una partícula cargada polariza el vacío, o sea, genera pares de partícula-antipartícula, que son como pequeños dipolitos, y el efecto de eso es que la carga se apantalla, o sea, uno ve menos carga de la que efectivamente genera esa interacción. Y eso ocurre más pronunciadamente cuanto más lejos me voy, cuanto distancias más grandes, que es lo mismo que energías bajas. O sea, en la vida cotidiana, la carga real, que llamamos carga desnuda de un electrón, se ve apantallada, ¿sí?, a un valor típico en la vida cotidiana de la constante de estructura fina, que vale 1/137, pero les mostré que experimentalmente uno puede medir cuánto es que cambia la constante de acoplamiento en función de la energía, y ese cambio es muy, muy lento, crece logarítmicamente, ¿no? Y mientras que en QCD pasa lo opuesto, porque en vez de generar pares de partícula-antipartícula, QCD puede generar pares de gluones, y los gluones, como tienen carga, en vez de apantallarse la carga, lo que hace es proliferar. O sea, se genera más carga, más distancia, y eso lo que genera es que la interacción se vuelva más fuerte cuanto más lejos uno está. Entonces el comportamiento cualitativo de QCD es inverso al de QED, simplemente porque, otra vez, QCD es una teoría no abeliana, donde los campos de gauge interactúan consigo mismos y tienen carga, mientras que QED es una teoría de gauge abeliana, donde los campos de gauge no tienen carga y no interactúan consigo mismos. Y esa idea tiene un nombre, se llama renormalización, por si a alguno le interesa ir con más detalle. Eso sería un resumen en unos 4 o 5 minutos de un montón de contenido, ¿sí?, que nosotros además vimos medio superficialmente, para que tengan una idea. ¿Hay alguna pregunta puntual sobre esto que repasamos de la clase pasada? Gustavo, yo puntualmente sobre esto no tengo duda, pero releyendo la clase pasada, me surgió una duda que no sé si está explicada en la anterior, que no pude chusmear, pero viste cuando nosotros decimos, queremos explicar la interacción fuerte, entonces decimos, bueno, voy a armarme una simetría de gauge que sea una fase local, pero además voy a pedir que tenga determinante igual a 1. Uh-huh. Eso es simplemente, bueno, probé y esto quedó así y funcionó, sí, o tiene una explicación de por qué se pide que el determinante sea 1. No, es así, funcionó. Yo te conté cómo lagrangiano así como el lagrangiano de Yang-Mills nos es útil para describir la interacción fuerte y la interacción débil,
Hubo un montón de lagrangianos con nombre y apellido que fueron publicados y pasaron al ostracismo porque te dan una teoría que no tiene nada que ver con la naturaleza. Ah, Entonces, ok, este funcionó, y por eso es bien, que pues, lo estamos viendo. ok, joya, Es gracias. más, muchos teóricos, perdón, algunos teóricos que yo conozco, prueban con más sapiencia. Yo te estoy contando una versión muy cruda, ¿no? Pero dicen, a ver, probemos con un grupo de simetría tal, a ver qué teoría tenemos, y a ver si esa teoría es interesante. Seguramente que no es así, porque deben decir, bueno, me parece que por tal motivo, tal otro y tal otro, sería interesante estudiar esta teoría, ¿no? Y la desarrollan y después predicen cálculos observables, comparan con el experimento, si funciona le dan para adelante, y si no, tiran todo ese esfuerzo al tacho de la basura. Entonces yo te conté el caso de una teoría que sirvió y por eso que la estamos viendo. Como esa, hay cientos que quedaron en el camino, ¿no? Entonces, Claro, no hay nada especial por lo cual elegimos SU3 o SU2 o en general estas transformaciones unitarias determinante 1, más que el hecho de que funcionan. funciona, claro, está bien. Bueno, muy bien, entonces avanzamos un cachito sobre qué es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy vamos a hablar sobre eh, interacciones débiles. ¿Sí? Ya vimos las interacciones electromagnéticas, vimos un poco por arriba la idea de la interacción fuerte, y esas son dos de las cuatro fuerzas fundamentales. ¿No? Las interacciones fundamentales son la interacción electromagnética, la fuerte, esas ya las vimos, interacción débil, que vamos a empezar a ver hoy, y interacción gravitatoria. Y como les dije, salvo la interacción gravitatoria, para las otras tres fuerzas tenemos una manera de entenderlas con un formalismo cuántico relativista. La gravedad al día de hoy no, pero en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, como la interacción gravitatoria es muchos órdenes de magnitud menos intensa que estas tres fuerzas, en el marco de esta teoría cuántico relativista, bueno, subsistimos con lo que tenemos hasta que alguien encuentre una manera de escribir la gravedad en este formalismo, ¿no? Entonces vimos que las interacciones electromagnéticas surgen de darse cuenta que la naturaleza respeta una simetría de gauge del grupo U1 de carga eléctrica. Las últimas dos clases hablamos sobre el hecho de que las interacciones fuertes pueden ser descritas por un lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU3, y las interacciones débiles también encajan dentro de este paradigma, y están asociadas al grupo de simetría de SU2, y lo vamos a empezar a ver hoy, y más, sobre todo la clase que viene. El hecho es que, si bien un lagrangiano de Yang-Mills del grupo SU2 es más sencillo que SU3, porque las matrices de Pauli son más sencillas que las tres matrices de Pauli son más sencillas que las 8 matrices de Gell-Mann. Desde el punto de vista técnico es más sencillo. Desde el punto de vista del físico, la interacción débil es más antiintuitiva, más rebuscada, y más difícil de entender a priori, a pesar de que las cuentas sean más sencillas que con el caso de la interacción fuerte, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy es lo que se llama el modelo de Fermi, ¿sí? En la década del 30, o sea, hace casi 90 años, Fermi encontró las características, u observó las características fundamentales de la interacción débil, propuso un modelo que funcionaba muy bien en aquella época, con los conocimientos experimentales de aquella época, y sin entender el origen de la fuerza débil, pudo proponer un modelo que funcionaba bastante bien para explicar la interacción débil. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver este modelo de Fermi, ¿sí? Y mejoras que se fueron dando con el correr de las décadas. Y la clase que viene vamos a ver cómo es que se puede unificar la interacción débil con la interacción electromagnética, de la misma manera que la electricidad y el magnetismo parecen cosas distintas,
y ustedes vieron que se pueden unificar en lo que se llama el campo electromagnético, ¿sí? Es una única interacción. Bueno, vamos a ver la clase que viene que la interacción débil y la interacción electromagnética son dos variantes de una única fuerza. Se llama interacción electrodébil. Y eso va a ser el tema de la clase que viene. Entonces antes tenemos que entender las interacciones débiles. Y una cosa que quería mencionar, que está escrito acá, es que el caballito de batalla para estudiar las interacciones débiles son los neutrinos, y eso es porque los neutrinos son partículas que no tienen carga eléctrica, o sea, que no interactúan electromagnéticamente, no tienen carga de color, no interactúan con la fuerza fuerte. En principio, uno podría decir que no tienen masa, o sea, no interactúan gravitatoriamente. O sea, si aparecen neutrinos, es porque la única interacción que pudo haberlos generado es la interacción débil. Los neutrinos no pueden interactuar ni electromagnéticamente ni vía la fuerza fuerte, porque no tienen ninguna de esas cargas. Entonces, si aparecen neutrinos, eso es un indicativo de que ha habido una interacción débil. ¿Sí? Bien, entonces, les voy a presentar algunos procesos de la interacción débil que uno quisiese tratar de explicar. ¿Sí? Entonces, uno de estos procesos de interacción débil es el decaimiento de los piones. ¿Sí? Recuerden, los piones eran mesones, eran hadrones que tienen un quark y un antiquark. ¿Sí? Son los más livianos de los mesones, y decaen casi exclusivamente, o sea, el 99,98% de las veces los piones con carga eléctrica decaen en muones y neutrinos. Por ejemplo, el pi+, decae en un antimuón y un neutrino muónico, y el pi- decae en un muón y un antineutrino muónico. ¿Sí? Entonces, como los estados finales tienen neutrinos, este proceso es un proceso de la interacción débil, porque es la única manera con la que puedo generarme neutrinos. ¿Sí? Una cosa interesante es que si uno mide la vida media de estos piones, o sea, si uno agarra un conjunto de piones y aprieta el cronómetro y se fija cuánto tiempo tengo que esperar para que el número de muones haya decaído en 1/e, esa es la definición de vida media. ¿Sí? La vida media, no sé si vieron en alguna materia, la definición de vida media es una definición arbitraria, que es que si uno tiene un objeto, ¿cuál es la probabilidad de que ese objeto se transforme en otra cosa? ¿Sí? Es algo proporcional a la vida media. O de una población, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que la cantidad de esos objetos decaiga en 1/e, o sea, decaiga un factor 2/3? Entonces, si yo tengo 100 muones y espero piones, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tener 30 piones de esos 100? Ese tiempo es lo que se llama vida media. Es algo que se puede medir, y la vida media de estos piones es del orden de 10⁻⁸ segundos. Que uno puede pensar que es un tiempo muy chiquitito, pero chico grande es en relación a otra cosa. Entonces hay que comparar esta vida media con otras cosas. Entonces, los piones cargados decaen vía la interacción débil, porque decaen a neutrinos, y la vida media de estos procesos, o sea, cuánto tarda en promedio un pión en decaer de esta manera, es del orden de 10⁻⁸ segundos. Ahora, la vida media, cuánto tiempo tarda en decaer, es inversamente proporcional a la probabilidad de decaimiento. O sea, si algo tarda mucho en decaer, es porque la probabilidad de decaer es baja. Si algo tarda muy poquito tiempo en decaer, decae muy rápido, es porque la probabilidad de decaimiento es grande. ¿Sí? Entonces, la vida media y la probabilidad de decaimiento, que tiene que ver con la sección eficaz, que es un observable, algo que uno puede medir, son inversamente proporcionales. Y vamos a ver que esta vida media es enorme comparada con otras partículas. ¿Sí? Por ejemplo, los piones neutros, el pi0, es un estado también ligado de quark-antiquark, es el estado UU⁻, eso lo vimos cuando vimos el modelo de quarks. Y fíjense que el U y el D son partícula y antipartícula, tienen carga 2/3 y menos 2/3, se podrían aniquilar en un fotón. De la misma manera que este quark D y su antipartícula
se podría aniquilar en otro fotón, y en efecto, entonces, un pi0 puede decaer en 2 fotones, uno por este par, otro por este par. Y eso ocurre casi el 99% de las veces. O sea, el pi0 decae casi exclusivamente en un par de fotones. Y ese es un decaimiento vía la interacción electromagnética. ¿Sí? Y uno puede medir la vida media de estos piones, y resulta ser que la vida media del pi0 es del orden de 10 a la menos 17 segundos. O sea, 9 órdenes de magnitud más chica la vida media que la del pi más. ¿Sí? Entonces, este es un proceso electromagnético, y la vida media es muchos órdenes de magnitud más chica que la vida media de un proceso de interacción débil. Lo que quiero decir con esto es que, recuerden que si la vida media es grande, la sección eficaz es chiquitita, o sea, la probabilidad de decaimiento es chica. O sea que las cosas que decaen vía la interacción débil lo hacen con una probabilidad mucho más baja que las cosas que decaen vía la fuerza electromagnética. ¿Sí? La interacción débil tiene una probabilidad un decaimiento vía la interacción débil tiene una probabilidad mucho más chica que la de un decaimiento vía la fuerza electromagnética. ¿Sí? Hay otros decaimientos de hadrones, o sea, les hablé de decaimiento de los piones, que son hadrones, ¿no? Los piones son estados ligados de quarks. Todos los demás hadrones, en general, decaen mayormente vía interacciones fuertes. O sea, los hadrones, que son cosas hechas con quarks, decaen vía la fuerza fuerte en otros hadrones. Por ejemplo, les pongo simplemente por ponerles un ejemplo, ¿no? El mesón Phi es un estado S barra, ¿sí? Es muy pesado, es una partícula con mucha energía, y eventualmente, si este S barra se quiere alejar de este S, el vacío provee un par quark-antiquark, ¿sí? Por ejemplo, un U y un anti-U, entonces queda el estado US barra, que es un K+, y el estado U barra S, que es el K-. Entonces el Phi decae en otros dos mesones, o sea, un hadrón decae en otros hadrones, vía la fuerza fuerte, vía generar un gluón que genera un par de quarks, y los quarks se unen entre sí. O sea, este es un ejemplo de los muchos que hay, para mostrarles que en general los hadrones decaen vía la fuerza fuerte. ¿Sí? No puse acá las vidas medias de estas cosas, pero en general las vidas medias de estas partículas son órdenes de magnitud más chiquititas todavía que las electromagnéticas. Significa que los decaimientos de la interacción fuerte son muchísimo más probables que los decaimientos electromagnéticos, y mucho más probables que la interacción débil. Eso lo que está diciendo es que si una partícula puede decaer vía, por ejemplo, las tres interacciones, prefiere decaer vía una interacción fuerte. Lo hace con una probabilidad más alta. ¿Sí? Quizás con los piones el problema es que ellos son los hadrones más livianos. Entonces, como son los hadrones más livianos, si quisiesen decaer en otros hadrones, no pueden, porque no hay un hadrón más liviano al cual decaer. Y necesito decaer a cosas más livianas por una cuestión de energía, ¿no? Si yo tengo un pión en reposo y es la partícula más liviana, no puede caer a otra cosa porque no hay otra cosa más liviana que él. Pero el Phi0, como es una partícula muy pesada y están los kaones que son más livianos, le da la energía, la cuenta de la energía, para decir, mi energía es 100 y me parto en dos kaones de 40 y un poquito de energía cinética. ¿Sí? Bien, entonces, otro tipo de procesos interesantes que tienen que ver con la interacción débil es el decaimiento del muón. El muón es un leptón, ahora ya acá no hay quarks de por medio, el muón es un leptón, que decae en otro leptón, el electrón y dos neutrinos. ¿Sí? Y la vida media de este proceso también se puede medir, y es del orden de 10 a la menos 6 segundos. O sea, es aún más grande la vida media que la de los piones. Entonces es aún más débil todavía, más difícil de que el muón decaiga vía este mecanismo. ¿Sí? Muy bien.
Otro proceso de la interacción débil, que es el que le interesaba describir a Fermi hace 90 años, tiene que ver con el decaimiento nuclear beta, que nosotros vimos al principio del curso. Recuerden que el decaimiento beta era aquel en el que un neutrón se transforma en un protón, o un protón se transforma en un neutrón. Y eso viene acompañado de un electrón o un positrón, y vimos que para que se conserve la energía y el impulso, había que agregar los neutrinos. ¿Sí? Entonces este es el decaimiento beta menos, en el que el neutrón se transforma en un protón y escupe un electrón, esa es la radiación beta menos, o la radiación beta más, en la que un protón se transforma en un neutrón y emiten un positrón con mucha energía cinética, y ese es lo que llamamos radiación beta más. ¿Sí? Estos eran dos procesos que le interesaba describir a Fermi, y son procesos de la interacción débil porque aparecen neutrinos. ¿Sí? Otra vez, si hay neutrinos es porque la interacción es débil. ¿Sí? Recuerden que esto uno lo puede pensar como una ecuación, ¿no? Donde una partícula en el estado final, por ejemplo este positrón, uno lo puede pasar al estado inicial como su antipartícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, este positrón lo puedo pasar al estado inicial como un electrón, y el proceso es el mismo, digamos, el elemento de matriz de ese proceso es analíticamente el mismo. ¿Sí? Entonces, la amplitud de probabilidad de este proceso es idéntica a la de este proceso. ¿Sí? Hoy sabemos que protón y neutrón no son partículas fundamentales, ¿sí? Fermi en aquel momento no lo sabía, y el hecho de que un protón se transforme en neutrón es en realidad el hecho de que uno de los quarks U del protón se transforma en un quark D, y por eso el UUD, que es el protón, se transforma en un UDD, que es un neutrón. ¿Sí? O sea que subyacente al decaimiento beta, en realidad lo que está ocurriendo es que un quark U se transforma en un quark D. ¿Sí? O viceversa. Entonces, bueno, una cosa para destacar es el hecho de que las vidas medias de los procesos de la interacción débil, y vimos tres: decaimientos beta, el decaimiento del muón y el decaimiento de los piones, todos esos procesos tienen vidas medias muy grandes, que es lo mismo que decir que tienen probabilidad de ocurrir muy chiquititas. De modo tal que si una partícula pudiese decaer de alguna manera, va a preferir cualquier cosa menos la interacción débil, porque la interacción débil es justamente, se llama débil porque es muy infrecuente. ¿Sí? Estas son simplemente, les estoy dando datos, no les estoy explicando absolutamente nada. Estoy diciendo, esto se observa, estas son ciertas características. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es que Fermi propuso su modelo? Lo que hizo fue copiar el electromagnetismo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que hizo. Como lo que hizo fue copiar el electromagnetismo, primero les voy a contar cómo es que funciona el electromagnetismo en un determinado proceso. ¿Sí? Entonces, el proceso de interés es el scattering de dos partículas con carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, el scattering entre un electrón y un muón. Son dos partículas con carga eléctrica, entonces si un electrón y un muón pasan cerca, se deflectan porque interactúan electromagnéticamente, se intercambian un fotón y cambian su estado cinemático. Entonces, este proceso de scattering en QED está muy bien entendido en una guía 1 de una materia de partículas. Uno de los primeros cálculos es este scattering, calcular la probabilidad de este proceso. ¿Sí? Y el elemento de matriz que caracteriza la probabilidad, la amplitud de probabilidad de este proceso, se puede hacer perfectamente en QED, y se escribe como la corriente de Dirac del electrón que se deflecta, multiplicado por la corriente de Dirac del muón que se deflecta. Recuerden que la corriente de Dirac era psi techo gamma mu psi. Esa es la corriente de Dirac. Y esto significa que el psi techo es que sale un muón, y el psi es que entre un muón con psi y sale un muón con psi techo, representado con ese espinor de Dirac psi techo. Entonces hay una corriente de Dirac para el muón, una corriente de Dirac para el electrón. Y la amplitud de probabilidad de que se dé este scattering, ¿sí?,
es el producto de las corrientes de Dirac, o sea, la corriente de Dirac del electrón multiplicado por la corriente de Dirac del muón, y el fotón aporta a este elemento de matriz 1 sobre su energía al cuadrado. ¿Sí? Si este fotón tiene un impulso Q, por ponerle un nombre, en vez de P lo llamo Q, impulso Q, 1 sobre Q cuadrado es lo que aporta a este elemento de matriz este fotón. Esta cuenta sale de hacer un curso de QED. ¿Sí? Y a este objeto, 1 sobre Q cuadrado, que es lo que aporta el elemento de matriz, la presencia del fotón, se le da el nombre de propagador. ¿Sí? Entonces, esta es una cuenta de QED que yo les estoy diciendo cuál es el resultado, ¿no? O sea, la probabilidad de este scattering se escribe de esta manera. ¿Sí? Recuerden que la corriente de Dirac era la carga eléctrica, que es la carga de electrón. Entonces, esta corriente me aporta una carga electrón, esta corriente me aporta otra, entonces este E cuadrado, y la corriente es psi techo gamma mu psi, psi techo gamma mu psi. ¿Sí? Este es un cálculo que está muy bien entendido en QED, en electromagnetismo. Y este elemento de matriz, o sea, la probabilidad de este proceso, se calcula de esta manera. ¿Está bien? Fermi sabía esto. Todos los físicos de aquella época conocían esto. Entonces Fermi dice, bueno, voy a copiar esto del electromagnetismo y lo voy a cambiar ligeramente para proponer una teoría de la interacción débil. ¿Sí? Entonces, Fermi quiso explicar este proceso que vimos en el slide anterior, en el que un protón y un electrón interactúan, dando origen a un neutrón y un neutrino. Esto venía del slide anterior del decaimiento beta. ¿Sí? Entonces dice, bueno, en el estado inicial tengo un protón y un protón y un electrón en el estado inicial. En el estado final tengo un neutrón y un neutrino. Un neutrón y un neutrino. Entonces lo que dice Fermi es que en este proceso del decaimiento beta, el protón se transforma en un neutrón y el electrón se transforma en un neutrino. ¿Sí? Fíjense que esto pensado como una ecuación, yo puedo pasar una partícula del estado inicial como su antipartícula en el estado final, que es exactamente esta, ¿no? O sea, si esta patita del electrón, el estado inicial, lo pongo en el estado final, lo tengo que pasar con su antipartícula, que es el positrón. Y fíjense que esto es el decaimiento beta. Un protón da un neutrón, un electrón y un neutrino. Este es el decaimiento beta que quería explicar Fermi. ¿Sí? Pero esto y este proceso son analíticamente la misma cosa, ¿no? Entonces lo que dice Fermi es, en mi modelo, dice Fermi, los protones pueden transformarse en neutrones y el electrón se transforma en neutrino, que es lo que ocurre en el decaimiento beta, y entonces tengo un estado inicial, protón-electrón, un estado final, neutrón-neutrino, y lo voy a escribir, la probabilidad de que ocurra este proceso la voy a escribir de manera análoga al electromagnetismo. Va a ser el propagador, este E cuadrado sobre Q cuadrado. Fermi dice, lo voy a hacer más fácil. No sé qué es Q cuadrado, no sé qué es la carga eléctrica, pongo una constante. Lo voy a llamar constante G de Fermi. Entonces dice, bueno, no sé si hay un mediador acá de interacción débil, yo no sé si existe un fotón débil, dice Fermi. Entonces no tengo idea qué pasa en el medio. Voy a proponer que este elemento de matriz, lo que ocurra acá en el medio, lo voy a describir con una constante, que se llama G de Fermi, a determinar. Y después, ¿cómo hacía el electromagnetismo? Era la corriente de arriba multiplicado por la corriente de abajo, o sea, la corriente del electrón por la corriente del muón. Bueno, acá va a ser la corriente esta de acá arriba por la corriente del electrón. ¿Sí? Ahora fíjense que no lo escribí acá, no sé si en el que viene lo tengo más o menos. Claro, la corriente en la que un protón se transforma en un neutrón es esta de arriba, y la corriente por la que un electrón se transforma en un neutrino, que es esta de acá abajo. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que hace Fermi es copiar el electromagnetismo, algo que se sabía, ¿sí? Y que funcionaba muy bien para describir
la amplitud de probabilidad de este proceso, copia del electromagnetismo, pero con ciertas características, ¿no? Los protones se transforman en neutrones, el electrón se transforma en un neutrino, y dice, bueno, no hay un propagador, pongo una constante y chao. ¿Sí? Bueno, esto es un modelo, es una teoría, ¿no? Hay que hacer un experimento y ver si esto describe la naturaleza bien o no, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que este modelo, como se les acaba de contar, y como vamos a ver en los slides que sigue, predecía amplitudes de probabilidad para otros procesos que cuando uno va y los hace experimentalmente, el resultado es lo que predice este modelo de Fermi. O sea, este modelo, por más que parezca una copia completamente arbitraria y sin ningún sentido, porque surge de copiar una cosa, ¿sí? Funciona muy bien, o funcionó muy bien durante muchos años para describir otros procesos de la interacción débil. ¿Sí? Este mecanismo de escribir la interacción débil como la G de Fermi por el producto de corrientes, ¿sí? De una rama de arriba y una rama de abajo. Entonces, todos los procesos de la interacción débil de alguna manera están relacionados porque fíjense que esta constante de Fermi es algo que yo tengo que medir de alguna manera, no tengo que medir experimentalmente cuánto vale. Si yo mido experimentalmente cuánto vale G de Fermi, haciendo, por ejemplo, midiendo la sección eficaz de decaimientos beta, si la mido en ese proceso, ahora que tengo la G de Fermi, puedo predecir otros procesos de interacción débil. ¿Sí? Bien, entonces, otra cosa interesante es que, en realidad, como dijimos hace un ratito, el protón y el neutrón del decaimiento beta no son fundamentales. Protón y neutrón están compuestos por quarks, ¿no? Entonces, en realidad, en vez de protón y neutrón, tendría que haber puesto quark U y quark D. Entonces, esta corriente que transforma protón en neutrón acá arriba, debería ser en realidad una corriente que transforma un quark U en un quark D acá arriba, que es lo que está ocurriendo. ¿Sí? O sea, debería haber una corriente de Dirac por la cual un quark U se transforma en un quark D. ¿Sí? En estos diagramas de Feynman, en vez de un U transformándose en D, es lo mismo que decir que un U y un anti-D se aniquilan. O sea, sigue la flechita, ¿no? Si la flechita va para atrás en el tiempo, este es una antipartícula, y esto lo puedo pensar como un quark Q y un anti-D que se aniquilan. Pero lo que quería hacer énfasis es que esa corriente débil por la cual un protón se transforma en neutrón es análogo, o es en definitiva, la corriente débil por la cual un quark Q se transforma en un quark D. ¿Sí? Y por otro lado, así como tenía al par muón-neutrino, como tenía al par electrón-neutrino, electrón-neutrino de electrón, yo podría poner otro par, muón con su correspondiente neutrino. Podría poner una corriente débil que sea un muón con su correspondiente neutrino. ¿Sí? Entonces, si miran este diagrama de Feynman, lo único que hice fue agarrar y escribir corrientes de Fermi, corrientes por las cuales un quark U se transforma en un D, un electrón en su neutrino, un muón en su neutrino, siguiendo la misma lógica. Acabo de escribir un proceso por el cual este estado U de barra, pero el U de barra era el K+, o bueno, no lo escribí acá, no. Perdón, el U de barra era el pi más, perdón. El estado U de barra era el pión cargado, el pi más, el que habíamos visto acá al principio de todo. Este proceso. El pi más que decaía en un mu más y un neutrino. Bueno, es exactamente esto, ¿no? Este es el pi más y se transformó en un muón y un neutrino. ¿No? Y entonces este proceso de la interacción débil que vimos hace un rato, que yo les comenté, que está medido en la vida media y demás, y vimos que es un proceso débil, se puede explicar también por el mismo modelo de Fermi. Modelo de Fermi que dice que un proceso débil, la amplitud de probabilidad es
las constantes de Fermi por el producto de las corrientes de Dirac. La corriente de Dirac que transforma un quark Q en un anti-D y un muón en su neutrino, ¿no? Estas mismas corrientes de Dirac. ¿Sí? Este modelo de Fermi, entonces, tiene copia del electromagnetismo, pero tiene dos diferencias fundamentales con el electromagnetismo. La primera y más obvia es que en el electromagnetismo la partícula en las corrientes de Dirac no cambia. En esta corriente de Dirac entra un electrón, sale un electrón. Y en esta corriente de Dirac entra un muón, sale un muón. No hay un cambio de partícula. Pero en las interacciones débiles sí. Entra un protón, sale un neutrón. Entra un electrón, sale un neutrino. Entra un quark Q, sale un quark D. Entra un anti-muón, sale su neutrino, ¿no? Siempre es entre pares de partículas que cambian de tipo, ¿no? Y esa es una diferencia fundamental. Otra es que en el electromagnetismo la carga se conserva. Entra un electrón con carga negativa, sale un electrón con carga negativa. La carga sigue siendo la misma. Mientras que acá la carga cambia, ¿no? Porque en el caso del decaimiento beta, el protón, que tiene carga positiva, se transforma en un neutrón que no tiene carga eléctrica, ¿no? Entonces, perdón que vuelva para atrás, este diagrama es más claro. O sea, el protón tiene carga positiva, el neutrón tiene carga cero. El electrón tiene carga negativa y el neutrino tiene carga cero. Fíjense que en cada rama la carga no se conserva, pero en todo el proceso sí lo hace, porque el protón tiene carga +1, el electrón tiene carga -1, la carga inicial es 0. El neutrón no tiene carga eléctrica, el neutrino tampoco, la carga final también es 0. Entonces en esta rama es como que perdí una carga positiva, y en esta rama como que la gané, ¿no? El electrón pasó de -1 a 0, ganó una carga eléctrica, y este pasó de 1 a 0, perdió una. O sea que si hubiese algún mediador acá, tendría que haberse llevado la carga del protón y enchufársela al electrón para que me dé carga cero para el neutrino. O sea, la carga total se conserva, pero en cada rama la carga no se conserva, y eso es porque uno podría interpretarlo como que el mediador, si hubiese una especie de fotón de la interacción débil, tiene que llevar la carga eléctrica de uno a otro para que se conserve. ¿Sí? Y eso es una diferencia importante con la interacción electromagnética. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es en esencia este modelo de Fermi. Lo que hizo fue decir, bueno, en el electromagnetismo el scattering entre dos partículas se escribe con el producto de corrientes de Dirac, y Fermi dice, yo voy a hacer lo mismo. Para la interacción débil, la interacción entre pares de partículas y la interacción débil va a ser igual, el producto de corrientes de Dirac. Con la diferencia de que la corriente de Dirac del electromagnetismo es la misma partícula, entra un electrón, sale un electrón, mientras que las corrientes débiles cambian el tipo de partícula. Si entra un U, necesariamente sale un D, no cualquier otra cosa, sale el D. De la misma manera que si entra un protón, sale un neutrón, no sale otra cosa. ¿Sí? Si entra un electrón, sale un neutrino. Si entra un muón, sale un neutrino muónico. Siempre cambia el tipo de partícula en la interacción débil, y entre pares de partículas bien establecidos, ¿no? Electrón con su neutrino, muón con su neutrino, protón con neutrón, quark Q con quark D. ¿Sí? Lo interesante es que esa teoría predecía cosas que cuando uno iba y hacía el experimento, daba lo que predecía el modelo. Por eso que este modelo de Fermi funcionó durante muchas décadas, ¿sí? Y fue en aquel momento, desde hace 90 años, la descripción de la interacción débil. Pero fíjense que lo llamo modelo de Fermi porque surgió de una copia, ¿no? O sea, copió el electromagnetismo, no explica nada de la interacción débil. Este modelo no nos hace entender cómo funciona la interacción débil. Funciona muy bien, no sabemos por qué. ¿Sí? Entonces, parte de la clase, sobre todo la clase que viene, vamos a tratar de entender por qué este modelo funciona. Pero la realidad concreta es que esta propuesta de Fermi, sin explicarnos el porqué de las cosas, nos da un modelo que funciona, que predice cosas que son lo que uno mide en un experimento. ¿Sí? Hasta acá
¿Vamos bien? ¿Tienen que tener alguna duda? ¿No? Si se animan a hacerla sería genial. Y si no, se la pueden guardar para después y me la hacen más tarde. Pero si quieren preguntar algo de lo que hayamos visto, es un buen momento. Gustavo, Sí, el diagrama de la interacción, en el vértice de la derecha hay dos flechas salientes. No sé si eso es esto está algún mal, sí, motivo. sí. Ok. Esto está mal, claro, porque para hacer estos diagramas uno tiene que tomar una convención, ¿no? Entonces, si digo que las partículas evolucionan en la dirección del tiempo, por ejemplo, entonces como este es un neutrino y eso es una partícula, está bien, pero este es el antimuón, es una antipartícula, entonces esta flechita debería ir al revés, ¿no? Las El muón antipartículas, más es antipartícula. exactamente. Ok, El muón es una gracias. partícula, su antipartícula es el antimuón, y el antimuón entonces tendría que ir opuesto a la dirección del tiempo. O sea, esta flechita está mal, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno. ¿Una pregunta más? Bueno, entonces vamos a ir agregando en los próximos slides cosas que fueron surgiendo con el correr de los años. Les vuelvo a repetir, este modelo lo propone Fermi en la década del 30, y en las décadas subsiguientes resultados experimentales fueron aportando más información, y la idea es tratar de mejorar el modelo de Fermi incorporando esa información nueva que ocurrió en las décadas siguientes al 30. ¿Sí? Entonces, vamos a ir haciéndole upgrades a este modelo de Fermi, incorporándole cosas que se fueron descubriendo con el correr de los años. La primera tiene que ver con la violación de paridad de los neutrinos. Recuerden que nosotros hablamos de quiralidad y helicidad hace un tiempo, y yo les había contado que los neutrinos en la naturaleza solo son left, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, el pión decae en un muón y un neutrino, ¿no? El pión decae en un muón y un neutrino. Muy bien, ahora, ese neutrino podría ser left o podría ser right. Bueno, resulta ser que este proceso nunca se observa en la naturaleza con neutrinos right, solo se observa con neutrinos left. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto originalmente, cuando vimos helicidad y quiralidad, habíamos visto, yo les había comentado que los neutrinos se observan en la naturaleza solo con su componente left. Quiere decir que el spin del neutrino siempre apunta en la dirección opuesta al momento, a la dirección de movimiento. Entonces, como los neutrinos tienen que ver con la interacción débil, porque los neutrinos solo interactúan con la fuerza débil. Si los neutrinos violan paridad, entonces la interacción débil que es la única que puede generarme neutrinos, tiene que respetar los atributos de esos neutrinos, y la interacción débil entonces también tiene que violar paridad de alguna manera. ¿Sí? Entonces, les voy a contar cómo es que hubo un experimento que demuestra que solo existen neutrinos left, ¿no? Entonces, la primera, o uno de los primeros experimentos que evidenció el hecho que los neutrinos son solo left, tiene que ver con el decaimiento beta del cobalto. El cobalto es un elemento químico que tiene 60 nucleones, hace un decaimiento beta por el cual un protón se transforma en un neutrón se transforma en un protón. Entonces el cobalto se cambia de elemento químico, se transforma en níquel, pero la cantidad de protones y neutrones es la misma, es un decaimiento beta. ¿Sí? Pero, como todo decaimiento beta, el neutrón se transforma en un protón, pero emite un electrón y un neutrino, y un antineutrino en realidad. ¿Sí? Un electrón y un antineutrino. Y lo que se medía en este proceso era el electrón, o sea, el experimento es así: ponen cobalto, ¿sí? Y se fijan cuando ese cobalto cambia a níquel, ¿sí? Y eso lo hace cuando emite un electrón. Entonces en el experimento lo que hacían era poner un detector para ver cómo
salía ese electrón. Lo que se medía era el electrón emitido por la radiación beta del cobalto. Ahora, en este experimento uno puede hacer el experimento poniendo al cobalto a todo el sistema en presencia de un campo magnético, ¿sí? En un campo magnético homogéneo en una única dirección. Simplemente para, si hay spines, alinearlos, ¿no? Recuerden que el spin tiene que ver con el momento magnético, con un dipolito magnético. En presencia de un campo, esos dipolitos magnéticos se orientan, ¿sí? Bien, resulta ser que el cobalto, el núcleo del cobalto, tiene impulso angular total 5. ¿Sí? El níquel tiene impulso angular total 4. Esto es algo que uno puede medir experimentalmente y que, en función de lo que vimos de modelo de capas de la física nuclear, uno puede calcular cuánto es el momento angular de estos estados. Esto es algo conocido. ¿Sí? El electrón y el neutrino son fermiones de spin 1 medio, ¿sí? Entonces sus spines se alinean con el campo magnético y el electrón y el neutrino tendrán 1 medio y 1 medio, o sea, el impulso angular del par electrón-neutrino es impulso angular orbital, impulso angular total de spin 1. ¿Sí? Entonces fíjense que el impulso angular se conserva, como la naturaleza manda. El cobalto tiene impulso angular total 5, el níquel tiene impulso angular total 4, y como el electrón y el neutrino son dos spines 1 medio, para que se conserve el impulso angular, los dos tienen que apuntar en la misma dirección para que el impulso angular se conserve. ¿Sí? Quiere decir que en este experimento, por conservación del impulso angular, el spin del electrón y el neutrino tienen que apuntar los dos en la dirección del campo magnético. ¿Sí? Ahora, en el decaimiento beta, el núcleo de cobalto está en reposo, un neutrón se transforma en un protón, pero queda en el núcleo de níquel, ¿sí? Y el núcleo queda también en reposo. Lo que ocurre es que el electrón y el neutrino salen de ese núcleo, salen volando del núcleo de cobalto. Ahora, por conservación del impulso, el cobalto estaba en reposo, el níquel queda en reposo, el electrón sale en una dirección, el neutrino sale en la dirección opuesta. ¿Sí? O sea que el cobalto estaba en reposo, el níquel queda en reposo, el electrón sale para un lado, el neutrino sale para el lado opuesto. ¿Para qué lado? No sé, o sea, puede ser que el electrón vaya para abajo y el antineutrino para arriba, o al revés, el antineutrino para abajo y el electrón para arriba. ¿Sí? En principio, uno esperaría, uno a priori no tiene una predicción de qué es lo que va a pasar. Podría ser que si yo pongo detectores de electrones abajo y arriba, ¿no? Y hay un decaimiento beta del cobalto, y quizás el electrón sale para abajo y lo mido con mi detector, o quizás sale para arriba y lo mido con mi otro detector. Entonces yo puedo detectar para qué lado sale el electrón. ¿Sí? Entonces, podría ser que el electrón sea este tipo de abajo, o podría ser el de arriba. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque fíjense que este caso, el de acá abajo, tiene quiralidad left, porque la dirección de movimiento y el spin son opuestos. Mientras que el bicho de acá arriba tiene quiralidad right, porque la dirección de movimiento y el spin apuntan en el mismo sentido. Entonces, una de estas dos partículas va a ser left y la otra partícula va a ser right, ¿no? Bueno, resulta ser que en el experimento solamente se observaron los electrones yendo para abajo, o sea, los electrones iban con su componente left, con helicidad left, y estos que eran antineutrinos siempre eran right. Pero recuerden que partícula y antipartícula son siempre opuestos en sus números cuánticos. Si el antineutrino es right, el neutrino es left. ¿Sí? Entonces, los electrones, en cualquier experimento, uno los puede polarizar si se mueve el electrón para allá, lo puede polarizar con el spin para un lado o el spin para el otro. O sea, el electrón puede ser left o right. Hay experimentos en los que solo contribuye con su parte left, hay experimentos en los que contribuye con su parte right, hay experimentos donde importa lo mismo, no están polarizados.
Pero los neutrinos en particular, en este caso concreto, en este tipo de decaimientos, siempre son left. ¿Sí? Todos los experimentos que se han hecho hasta el día de hoy, como este, e infinidad de experimentos completamente distintos, muestran que los neutrinos son solo left. ¿Sí? Entonces, si los neutrinos son left y los neutrinos tienen que ver con la interacción débil, tengo que poner en la interacción débil el hecho de que solo interactúan las partes left de los neutrinos. ¿Sí? Entonces, una manera de hacer eso es la siguiente. Recuerden que en el modelo de Fermi, la interacción débil cambiaba el tipo de partícula, y si, por ejemplo, venía un neutrino electrónico, se transformaba en su par de la interacción débil, que es el electrón. O al revés, si viene un electrón, se transforma en un neutrino electrónico. Y la interacción débil tenía en cuenta la corriente de Dirac de este proceso, ¿no? Y la corriente de Dirac era el psi de la partícula que entra, o sea, entra un neutrino, entonces pongo psi del neutrino, y el psi techo de la partícula que sale, psi techo del electrón. Y la corriente de Dirac es psi techo gamma mu psi. Y yo le pongo acá de prepo el proyector de quiralidad left. Recuerden que la quiralidad era 1/2 de 1 menos gamma 5, la quiralidad left, y 1/2 por 1 más gamma 5 era la quiralidad right. O sea, este operador, si recuerdan, hace un par de meses cuando vimos quiralidad, helicidad de quiralidad, vimos que esto es el proyector de quiralidad left, que aplicado a una función de onda me transforma a esta función de onda en su componente left. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta corriente, ¿sí?, que transforma a un neutrino en un electrón, agarro el neutrino, la componente left del neutrino, y escribo la corriente de Dirac. Psi techo gamma mu psi, de la partícula que sale, la partícula que entra, y al poner el proyector, toda esta corriente se transforma en left. Esas cuentas las vimos nosotros, creo que vimos cuando vimos helicidad y quiralidad, y si no en la práctica van a ser cuentas para entender que toda esta corriente es una corriente de partículas left, tanto el electrón como el neutrino. ¿Sí? En este otro caso, la partícula que entra es el electrón, entonces la psi al final va a ser la del electrón, la partícula que sale es el neutrino, entonces el psi techo es la del neutrino, y en el medio pongo el gamma mu de la corriente de Dirac, y otra vez pongo el proyector left. ¿Sí? Recuerden que gamma mu y gamma 5 anticonmutan, entonces si este proyector yo lo paso al otro lado, adelante del gamma mu, cambio el signo, y esto se transforma en P right, y P right aplicados a una versión techo, me lo transforma en una cosa left. Estos detalles que acabo de mencionar lo van a ver con cuidado en la práctica. Pero lo que voy es que esta corriente, si yo le pongo el proyector left, me transforma automáticamente todo en quiralidad left. ¿Sí? Entonces, para incorporar el hecho de que los neutrinos son left en la naturaleza y la interacción débil es la única que genera neutrinos, entonces la interacción débil tiene que generarme cosas left. La manera de hacer que la teoría de Fermi sea left es simplemente meter el proyector de quiralidad left, meter 1/2 de 1 menos gamma 5 en la corriente de Dirac. En vez de escribir psi techo gamma mu psi, escribo psi techo gamma mu, el proyector left, psi. Y eso transforma a toda mi teoría ahora en left, y está genial, porque ahora esto solamente involucra neutrinos left, que es lo que uno observa en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, este hecho de que los neutrinos son solo left, y la interacción débil entonces tiene que ser con partículas left, se arregla muy fácil. Enchufo de prepo el proyector left y listo. Ya está, mi teoría quedó todo left, que está en consonancia con lo que uno observa en la naturaleza. ¿Sí? Fíjense que esta corriente que pusimos acá, la de arriba, disminuye la carga, porque viene un neutrino que no tiene carga y termino con un electrón que tiene carga negativa. Y esta es una corriente que aumenta la carga.
tengo un electrón con carga negativa y se transforma en un neutrino con carga cero. O sea, esta aumentó la carga y esta disminuyó la carga. Por eso esto lo llamo una JMU menos, una corriente de Dirac que baja la carga, y esto una JMU más, una corriente de Dirac que aumenta la carga. ¿Sí? Bien. Donde yo acá puse electrón y neutrino electrónico, podría haber puesto cualquier otro par de partículas que interactúan vía la fuerza débil. Por ejemplo, el muón con su neutrino, o el neutrón y el protón, que en realidad es el quark D del neutrón y el quark U del protón. ¿Sí? Siempre entre los pares de partículas que uno observa que se dan en la interacción débil. ¿Sí? Y por convención voy a escribir a la partícula con carga, en estos pares, simplemente por una cuestión de notación, a la partícula más negativa arriba. Entonces, el electrón tiene carga negativa, el neutrino tiene carga cero, entonces el electrón más arriba hizo un neutrino. Lo mismo con el muón. El neutrón tiene carga 0, el protón tiene carga más 1, el más negativo de ellos es el neutrón, lo pongo arriba. El quark D tiene carga menos 1/3, el U más 2/3, el más negativo es el D, va arriba. ¿Sí? Entonces la interacción débil le voy a escribir como producto de corrientes de pares de partículas bien definidos. ¿Sí? El quark D con el U, el neutrón con el protón, el muón con su neutrino, así sucesivamente. Entonces en la teoría de Fermi, la amplitud de probabilidad va a ser proporcional. Bueno, acá yo puse unos numeritos, 4 sobre raíz de 2. No viene al caso, es una cuestión de normalización. Es la constante de Fermi por una corriente que baja la carga por una corriente que sube la carga. Y estas corrientes tienen que tener el proyector de quiralidad, que hace que mi teoría se dé siempre entre partículas con quiralidad left. ¿Sí? Para respetar el hecho de que los neutrinos son todos left. ¿Ok? Bien. Una mejora Perdón, más. una consulta, Sí, una boludez tal vez. El mu del J es de cuadrivector, no de la partícula mu. claro, no. Este es el mu Perfecto, genial. de la corriente del gamma mu. Genial, muchas gracias. Bien. Otra cosa más que uno le puede agregar es el hecho del mediador. Recuerden que en el modelo de Fermi, cuando yo les planteé esto, dijimos, bueno, en el electromagnetismo sabemos muy bien que el mediador de la interacción es el fotón. En la interacción débil no tenemos ni idea. Fermi dijo, bueno, bajé de Fermi y no sé qué pasa ahí en el medio. No me interesa, dijo Fermi. Pero sabemos que si hubiese algún mediador, por lo pronto el mediador tiene que tener carga eléctrica, porque el protón perdió carga y el electrón la ganó, entonces este tipo del medio tuvo que haber llevado carga eléctrica. ¿Sí? Entonces uno podría preguntarse, bueno, quizás la interacción débil esté mediado por algún mediador como una especie de fotón de la interacción débil. ¿Sí? Entonces, podríamos tratar de plantear el hecho de que hay un mediador de la interacción débil, ¿no? O sea, viene un quark U, se transforma en un D, viene un antineutrino, se transforma en neutrino muón, o en un muón, y bueno, quizás haya un mediador, y ese mediador, de la misma manera que el fotón tiene un impulso Q, recuerden que en el caso del fotón, lo que aportaba el mediador al elemento de matriz era 1 sobre Q cuadrado, donde Q era el impulso del fotón. ¿Sí? Pero en el modelo de Fermi, que andaba bastante bien, Fermi puso una constante. ¿Sí? Bien. Una manera de incorporar un mediador, de salir de esta visión tan simplificada de Fermi que dice, reemplazo todo por una constante, no sé lo que pasó ahí en el medio, no quiero saberlo. Bueno, si uno quisiese saberlo, tendría que decir, bueno, voy a poner un mediador como de la misma manera que el fotón, voy a poner un mediador de la fuerza débil. Acá lo llamo W, por ejemplo, por ponerle un nombre. ¿Sí? El fotón es una partícula que no tiene masa, y yo les dije que la contribución del fotón al elemento de matriz es 1 sobre Q cuadrado, donde Q es el impulso del fotón. En realidad, el caso más general, esto que les estoy contando viene de otro curso, de teoría de campos, ¿sí? Yo les estoy contando el resultado simplemente.
esto que se llama propagador es el propagador de una partícula sin masa, como el fotón. Y como el fotón no tiene masa, su propagador es 1 sobre Q², donde Q es el impulso. Si uno hace la cuenta para el propagador de una partícula que tuviese masa, o sea, una especie de fotón con masa, el propagador, en vez de ser 1 sobre Q², es 1 sobre la masa al cuadrado de esa partícula menos Q². ¿Sí? Entonces lo que digo es, el propagador de lo que contribuye al elemento de matriz un mediador es lo que se llama propagador. El propagador viene a hacer una cuenta que no viene al caso. El propagador de una partícula masiva es, de una partícula en general, es 1 sobre su masa al cuadrado menos su impulso al cuadrado. Si la partícula, como el fotón, específicamente no tuviese masa, eso es 1 sobre Q², que es el propagador del fotón. Entonces el caso más general de un mediador es que sea 1 sobre m² menos Q². ¿Sí? Entonces si yo quisiese agregarle al modelo de Fermi un mediador, tendría que reemplazar a la constante de Fermi por un propagador, por un 1 sobre m² menos Q². Eso es lo que tendría que hacer. Ahora, el modelo de Fermi funcionaba muy bien con esta constante, con este G que era constante. ¿Sí? Entonces, imaginemos que en este propagador, la masa del propagador, la masa de la partícula, fuese enorme. Enorme comparado con su impulso. ¿No? Si el mediador tuviese masa y esa masa fuese gigantesca, entonces yo podría despreciar Q². Si m² fuese muy grande respecto de Q², podría despreciar Q², y este propagador sería aproximadamente 1 sobre m². Que no me importa quién es 1 sobre m², lo que sí me importa es que es constante. ¿Sí? Entonces, es consistente la idea de Fermi de poner una constante de Fermi con la idea de que hay un mediador, pero ese mediador tiene este propagador, pero la masa de ese mediador es muy grande comparado con la energía que lleva. ¿Sí? Entonces el modelo de Fermi funcionaba muy bien, porque los experimentos que se hacían en aquella época eran de muy baja energía, entonces el impulso de ese mediador era muy chiquitito a punto tal de que lo podía despreciar respecto de su masa, y este factor es una constante que es la de G de Fermi. Con el correr de los años, los experimentos permitían alcanzar mayores energías, entonces este mediador, tenía un impulso que ya no era despreciable respecto de la masa, y entonces esta G de Fermi ya, la predicción empezaba a fallar a energías más altas, y eso se corrige con este propagador. ¿Sí? Entonces, el resumen de todo lo que acabo de contar en este slide es, en el modelo de Fermi, Fermi dice, no me quiero meter en el problema de decir si hay un mediador o no hay un mediador, qué características tiene. Digo, no hay ningún mediador, pongo una constante y se arregla todo. De casualidad eso le funcionó a Fermi. ¿Sí? Y el por qué le funcionó es que si hubiese un mediador, o sea, si uno se dice las cosas bien y dijese, bueno, esto es su interacción y alguien tiene que llevarle información de qué es lo que ocurre. ¿Sí? Si tuviese que agregar un mediador, el caso más general es el de un mediador masivo. Si ese mediador tiene una masa muy grande, entonces el propagador es consistente con ser una constante, 1 sobre m², y esa constante es la G de Fermi que midió Fermi. Y todo tiene sentido. Pero a energías más altas, el modelo de Fermi falla, y no obstante está bien descrito por esta teoría que incluye al mediador masivo. ¿Sí? Entonces, el upgrade que uno le puede hacer al modelo de Fermi es reemplazar la constante de Fermi por este propagador, por decir que hay un mediador de la interacción débil que se lleva la carga, además, la carga eléctrica, y que es muy masivo. ¿Sí? Más aún, si uno definiese... recuerden que la corriente de Dirac del electromagnetismo era esta J mu del electromagnetismo, la corriente de Dirac, psi techo gamma mu psi,
y habíamos metido la carga eléctrica. ¿Sí? Si yo copiase completamente lo que hace el electromagnetismo, para la interacción débil, la corriente esta débil sería psi techo gamma mu, el proyector de quiralidad psi, y agregaría el análogo a la carga eléctrica, la voy a llamar la carga débil, G. En vez de Q, lo llamo G. ¿Sí? Recuerden que la interacción débil es el producto de corrientes. Entonces, cuando yo multiplique esta corriente por otra corriente, me va a aparecer un G cuadrado, esta G chiquitita, el análogo de la carga eléctrica al cuadrado. ¿Sí? Y la carga eléctrica al cuadrado, el propagador me va a aportar un 1 sobre m cuadrado, o sea, va a aparecer un G cuadrado del producto de las dos corrientes, en el elemento de matriz, y va a aparecer un m cuadrado del propagador. Y eso tendrá que ser equivalente a la constante de Fermi. Por un momento olvídense de estas constantes numéricas. Raíz de 2 y 8 son cuestiones de normalización de la teoría. ¿Sí? Lo importante es que G de Fermi, que era la constante de G que Fermi propuso, si yo considerase un mediador masivo, tendría que poner el 1 sobre m cuadrado, y si considerase, si considerase que existe el análogo de la carga eléctrica, pero con una especie de carga débil, aparecería la carga débil al cuadrado. Ahora, G de Fermi es algo que está medido, que en decaimientos beta en la década del 30 esto se midió. Experimentalmente se sabe cuánto vale este numerito. ¿Sí? Y si yo conjeturase que la interacción débil, o sea, cuán fuerte es la interacción débil, si conjeturase que es igual de fuerte que la interacción electromagnética, o sea que la interacción débil electromagnética, si dijese yo, si forzase la idea de que son la misma interacción, que tienen el mismo acoplamiento, o sea que G vale lo mismo que... Entonces si pongo acá, en vez de G pongo la carga del electrón, y hago la cuentita, o sea G está medido, si acá pongo la carga del electrón, eso es algo que conozco, entonces esta igualdad me permitiría saber cuánto vale la masa del mediador. Bueno, si hago esa cuenta, la masa del mediador me da 100 gigaelectronvolts. Entonces, lo que digo es, si incorporás un mediador de interacción débil, y si tuviese la hipótesis de que la interacción débil y el electromagnetismo son igualmente fuertes, igualmente intensas, o sea que son la misma interacción, ¿sí? Tienen la misma constante de acoplamiento, entonces puedo predecir cuál es la masa de este mediador. Y fíjense que es enorme. 100 GeV, la masa de un protón es un GeV. Esto es 100 veces la masa de un protón, es la masa de este tipo. Por eso es que la interacción débil es muy débil, porque para que haya una interacción débil, necesito generar una masa de 100 gigaelectronvolts, que es enorme, necesito mucha energía para que ocurra eso. Y eso es muy costoso, y por eso es que es tan difícil hacer una interacción débil. Pero lo interesante es que en la década del 80 se descubrieron estos mediadores de la interacción débil, que vamos a discutir con detalle en la clase que viene, que se llaman el bosón W y el bosón Z. Hay tres mediadores de interacción débil. El bosón W con carga más, el bosón W con carga negativa, y otro bosón que se llama Z. ¿Sí? Son los mediadores de interacción débil. Así como está el fotón, la interacción débil tiene tres mediadores, el W+, W- y el Z. ¿Sí? Experimentalmente se midió que la masa del W y del Z estaban en la vecindad de los 100 gigaelectronvolts. O sea que experimentalmente uno descubrió estos mediadores, y la masa de esos mediadores es consistente con el hecho de que la interacción débil y la electromagnética son muy parecidas. ¿Sí? Tienen la misma intensidad. Entonces quizá la interacción débil no es débil o infrecuente porque el acoplamiento es muy chiquitito, porque G es muy chiquitito, sino porque la masa del mediador es muy grande. Y como la masa es muy grande, es muy costoso fabricar un mediador de la interacción débil, y por eso es muy costoso hacer una interacción débil, por eso es que es tan rara la interacción débil. ¿Sí? Bien. Entonces, las mejoras que le hicimos al modelo de Fermi fue agregarle el hecho de que los neutrinos son left, entonces
la teoría tiene que ser left, y eso se arregla fácil poniendo el operador de quiralidad left. Y el otro es mejorando el hecho de que esa constante de Fermi en realidad está enmascarando el hecho de que hay un mediador. Si uno lo considera, entonces uno tiene que poner el propagador que corresponde, y la masa de esa partícula es consistente con el hecho de que la interacción débil y electromagnética son igualmente intensas, que son muy parecidas entre sí. Bien, la última cosa que les quería contar es el mixing. ¿Qué significa esto? La interacción débil vimos que se da entre pares de partículas bien definidos, ¿sí? Vimos que si hay un electrón, la interacción débil lo transforma en un neutrino de electrón. Que si hay un muón, se transforma en un neutrino de muón. Que si hay un protón, se transforma en un neutrón. Que si hay un quark-U, se transforma en un D. Que si hay otra partícula con otra, ¿no? El quark charm con el strange. Entonces la interacción débil se da entre entre pares de partículas bien definidos, ¿sí? Entonces si entra un neutrino en una interacción débil, en un neutrino electrónico, solo puede salir un electrón. Si entra un protón, solo sale un neutrón. En decaimiento beta, el protón no se transforma en un kaón, se transforma siempre en un neutrón. Es entre pares de partículas bien definidos, ¿sí? Bien. No obstante, experimentalmente se observó este proceso. El kaón es un mesón, es un estado US barra. Esto es uno de los mesones que vimos cuando vimos el modelo de quarks. En el octete de mesones hay un estado US barra, se llama K+. Se llama K+ porque el U tiene carga 2/3, el S barra tiene carga -1/3, pero como es antipartícula tiene carga +1/3. 2/3 más 1/3 es 1. Por eso que el kaón tiene carga +1. ¿Sí? Y se observa experimentalmente que el kaón decae en un antimuón, y un neutrino muónico. Y esto se mide, se observa experimentalmente, ¿sí? Entonces, esta es una corriente de Fermi, en la que un quark se transforma en otro, y esta es otra corriente de Fermi que tiene que ver con el par muón-neutrino, ¿no? Hay un muón y su neutrino. Y fíjense que como este objeto tiene carga +1, y el estado final tiene carga +1, si hubiese un mediador, tiene que ser un mediador con carga positiva. Por eso es este que llamé W+. ¿Sí? Entonces este es un proceso de la interacción débil que se observa en la naturaleza. No obstante, fíjense que esta corriente de Fermi, esta corriente débil, transforma un quark-U en un S, un S barra si quieren. Pero dijimos que el par era U con D, no U con S. Dijimos que la interacción débil era entre pares de partículas bien definidos, no mezclando el quark U, que pertenece a este doblete, que tenía que ver con el decaimiento beta, con el S, que pertenece a otro doblete, ¿no? Entonces, acá ya hay algo mal. Con los leptones esto pasa perfecto, pero con los quarks es como que en algunos casos, como por ejemplo el kaón, en vez de ser la interacción débil, la corriente está débil entre un U y un D, era entre un U y un quark de otro doblete, como que se mezcló, por eso se llama mixing, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cómo, o sea, esto es un resultado de la naturaleza, así es la naturaleza, y esta es mi idea, que tendré que corregir para dar cuenta de que este fenómeno ocurre, y en mi teoría no debería ocurrir, porque el U solo se debería mezclar con el D y no con el S. Entonces, una manera de arreglarlo es proponer un cambio de base. Es decir, en realidad, para la interacción débil, voy a seguir respetando que la interacción débil es entre pares de partículas bien definidas. Electrón con neutrino, muón con su neutrino, quark U con algo y no con otra cosa. Pero quizá la pifié y no es el quark U con el D. Quizás es el quark U con una combinación con otro quark que voy a llamar D', que es una combinación lineal de un quark D y el S. El quark D y del S. Entonces, lo que digo es... Gustavo, Sí. perdón, pero yo no veo por qué se viola eso que está ahí entre corchetes arriba, porque
para mí, por lo que entiendo, se violaría si el U después de la interacción saldría como S. No, o sea, yo lo que ahí veo es, yo tengo un U y tengo un S, y pasa que se convierte en un muón y en un neutrino de muón, pero no veo bien la violación. Ok, recordá que la interacción débil, Fermi propone que se escribe como producto de corrientes de Dirac, ¿no? Sí. Y acá tenés una corriente, por ejemplo, en el decaimiento beta, acá tenés la corriente que te transforma un protón en un neutrón, esta es una corriente, y esta la del electrón en un neutrino. Y estas corrientes se dan entre pares de partículas que son siempre los mismos. Si acá hay un electrón, Sí. acá está el neutrino electrónico. Si acá está el protón, está el neutrón, no hay otra cosa. En este proceso, que es el decaimiento del pión, del pi más, este era el pión, el U de barra, también el modelo de Fermi me dice esto se escribe como producto de corrientes. La corriente esta, en la que un muón se transforma en un neutrino, y la corriente esta, en la que un quark U se transforma en un D. Y esta corriente se escribe como psi techo de D, gamma mu, por la psi del quark U. ¿Sí? Es la corriente que transforma un quark U en un D barra. Sí. ¿Sí? En el caso del kaón, del K+, que te estaba contando yo recién, es lo mismo. O sea, esto en el modelo de Fermi lo voy a tener que escribir en el modelo de Fermi como el producto de esta corriente que cambia una Ok. por el producto de esta otra corriente. Y estas corrientes se dan entre los pares de partículas que dije que son el muón con su neutrino, este está bien, es este doblete, el quark U con el S, pero el quark U era con el D nomás. Es más, en el ejemplo que te mostré recién, fíjate, está el U con el D. Y esto Claro. está bien, es ese doblete, ¿no? No otro. ¿Se entiende? Sí, 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 estaba como mirando la corriente de Dirac mal, estaba Ok. mirando como una sonrisa, digamos, en vez de acostada, pero ok. genial, claro, Sería, estaba mirándola así, ok, así, ¿no? pero Este bien, fermión se transforma en este, entonces esta es una corriente, y este fermión se transforma en este, y esta es otra corriente, ¿no? Pero perfecto, esta gracias. corriente es entre el par equivocado. Entonces uno podría decir, el que está equivocado soy yo. En realidad, este doblete no es el doblete correcto, y en vez de ser un quark U con un D, es un quark U con un D', donde este D' tiene un cachito de D y un cachito de S. ¿No? Y fíjate que lo que estoy haciendo es un cambio de base, ¿no? En vez de hablar del quark D y del quark S, hablo del quark D' y el S', que es una combinación lineal. Reemplazo al D y el S por el D' y el S', con una matriz de rotación, con un ángulo θ, que para poner el nombre vamos a llamar el ángulo de Kabibo. Kabibo es un japonés, fue un japonés, a quien le dieron el Nobel en parte por esto. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que quizás me equivoqué en la asignación de dobletes para los quarks. Quizás la interacción débil es entre dobletes, se escribe la corriente, la teoría de Fermi está bien, y se escribe como producto de corrientes, pero las corrientes se dan entre pares de partículas, y quizás yo elegí mal el par de partículas. Dije U con D y quizás me equivoqué, y en realidad en vez de ser quark U con D, es quark U con un D', que es una combinación lineal del D y el S. Y el S' será otra combinación lineal del D y el S. ¿Sí? Entonces, en vez de ser U con D, es U con D', ¿no? Y si fuese así, fíjense que el quark strange se puede escribir como combinación lineal del D' y el S'. ¿No? Si el S y el D yo los transformé en S' y D', el S va a ser una combinación lineal del D' con el S', ¿sí? Y vendrá multiplicado por este seno, bueno, por lo que corresponda a ese cambio, y el quark U se mezcla con el D', ¿sí? Y lo hace con un seno de θ, que viene multiplicado acá, ¿no? En vez de, porque el S barra va a ser esto barra, pero el U se mezcla con la parte de prima nada más, ahí, porque respeta esto de que la interacción débil sea entre dobletes.
Entonces este elemento de matriz va a venir multiplicado por un seno de tita del ángulo de Cabido. Resulta ser que ese ángulo se midió en otro tipo de experimentos, es 13 grados, el seno de 13 grados es 0,05, que lo pongo para mostrarles que es un número chiquitito, y por eso es que este proceso del K+, decayendo en un mu+ y un neutrino, es mucho menos probable que el que vimos acá, del pi+ decayendo al mismo estado final. O sea, le gusta más al U mezclarse con el D que mezclarse con el S, porque si me mezclo con el D', me aparece un seno de tita que es muy chiquitito. Si me mezclo con el S', viene un coseno de tita que es muy grande. Entonces, a la interacción débil, el U se puede mezclar con el S. Muy bien, pero con una probabilidad más chiquitita por esta matriz de rotación. ¿Sí? Esto parece como muy rebuscado, pero es una manera de corregir el hecho de que este proceso existe, y en mi teoría no debería existir, porque en mi teoría el U no se tiene que mezclar con el S. Pero como este proceso existe, tiene que mezclarse con el S, y la manera de resolver eso es decir que la interacción débil se sigue dando entre dobletes de partículas, pero no entre los dobletes U con D, que son los quarks de la interacción fuerte, son los autoestados de quarks, ¿no? El U, el D, el S, el B, son los quarks, son los quarks físicos, lo que uno encuentra en los hadrones, son los autoestados del hamiltoniano, en definitiva. Pero para la interacción débil se da entre pares de partículas que no son los autoestados del hamiltoniano, porque se dan entre, no sé si lo escribí yo, bueno, no lo escribí, pero es entre el U y el D', y el D' no es el quark D, el D' es una combinación lineal del D y el S. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que la interacción débil se da entre dobletes de estados bien definidos, pero para el caso de los quarks no son los autoestados de quarks, los autoestados hamiltonianos, no es el quark D, sino una combinación lineal de los otros quarks. Y eso lo que me está diciendo es que los autoestados de la interacción débil no son los mismos autoestados que la interacción fuerte, no son los mismos autoestados que el hamiltoniano. ¿Sí? Y eso es un detalle interesante. Por eso es que la interacción débil, entre otras cosas, es tan maniosa. Por eso es que les quise contar características de interacción débil antes de decirle el lagrangiano de SU2 de interacción débil es este. Porque del lagrangiano que vamos a ver la clase que viene, de la interacción débil, si se los presento, todas estas peculiaridades que les acabo de comentar, es casi imposible de entender desde el lagrangiano. Por eso me parece a mí que uno puede entender la interacción débil mejor si ve los detalles que yo les conté, los detalles experimentales que les fui contando en la clase de hoy, y cómo es que se arreglan, y después la clase que viene vamos a ver cómo todo esto que vimos hoy se puede compactar en un lagrangiano de Yang-Mills SU2. Al revés, me parece que es archi difícil de entender, casi imposible, diría yo. Pero vamos a ver que, habiéndoles contado todo lo que vimos en la clase de hoy, la clase que viene vamos a poder escribir un lagrangiano SU2, y todo esto que vimos se acomoda bien en esa teoría de Yang-Mills. ¿Sí? Bueno, quedan un par de slides, pero por una cuestión de tiempo y porque ya realmente les di mucho contenido, se los comento en la clase que viene. Por un muy breve resumen de lo que vimos en la clase de hoy. La clase de hoy, lo importante de la clase de hoy es, les presenté un modelo de Fermi, que es un modelo para describir la interacción débil. En su momento, Fermi le interesó explicar el decaimiento beta, que es un decaimiento de la interacción débil, pero el modelo vale para todas las interacciones débiles. Lo hizo pasándose una copia del electromagnetismo, pero con cambios sutiles y muy profundos, ¿no? Que es el hecho de que en las interacciones débiles las partículas cambian, la carga no se conserva en las corrientes de Dirac. O sea, agarra un formalismo, pero con trampitas, ¿no? Y después, con el correr de los años, surgieron
experimentos que dieron a la luz más información y lo que fuimos haciendo es incorporándolas. Lo que incorporamos fue el hecho de que los neutrinos son solo left, entonces se puede agregar al modelo de Fermi el hecho de que la teoría tiene que ser left. Después vimos que en realidad puede haber un mediador masivo, en vez de esa G de Fermi, una constante que tapona todo tipo de entendimiento de qué es lo que pasa en el medio de estas corrientes, ¿sí? Puede haber un mediador, y si ese mediador es masivo, la interacción débil, la interacción electromagnética tiene la misma intensidad. Eso es algo que vamos a retomar la clase que viene. Y esa es la segunda cosa que agregamos. Y la tercera tiene que ver con esto del mixing, que experimentalmente se ve que la interacción débil mezcla quarks que parece ser que pertenecen a distintos dobletes, y lo que me indica eso es que yo elegí los dobletes mal, y que en vez del quark U y D es el quark U y una combinación lineal de los otros quarks. ¿Sí? Y eso recupera el hecho que la interacción débil se da entre pares de partículas bien definidas, pero que yo había elegido mal los pares para quarks. Y eso se lee como que los autoestados de la interacción débil no son los mismos que los autoestados de la interacción fuerte, o del hamiltoniano del modelo estándar. Y eso es una cosa que también vamos a retomar la clase que viene. Entonces eso sería el resumen de las cosas importantes que tienen que ver cuando repasen esta clase. Bueno, y perdón, que ya me excedí, así que los slides que siguen se los cuento la clase que viene, y si hay dudas los podemos ver la clase que viene. Como la clase que viene va a ser también sobre interacción débil, vamos a seguir hablando de la misma cosa, pero tratar de abordarlo desde otra vez de este formalismo lagrangiano. Vamos a usar el lagrangiano de Yang-Mills para todas estas cosas que vimos hoy, encapsularlas en un lagrangiano que las describa de manera apropiada. ¿Sí? Bueno, entonces pido disculpas, me excedí con la clase de hoy, retomamos la clase que viene. ¿Sí?